Hermanos míos, hijos del sol, viejos espíritus andando entre las decepciones humanas, no habéis fracasado, nada ha terminado. Remendad vuestros cuerpos y vuestras almas, el último paso es conseguir la inmortalidad. En los próximos años dejaréis vuestros cuerpos abandonando la tierra anegada de dolor y sufrimiento. Otros hijos del sol más jóvenes están llamando a la puerta. Nos toca partir. Ni una sola lágrima se ha perdido. Cada esfuerzo por liberar al hombre de la ignorancia está escrito en el libro de la vida. No hemos podido cambiar el mundo, pero sí nos hemos pulido en la lucha de la vida y somos menos torpes que antaño. Me ha sido enseñado en el espíritu un maravilloso paisaje en la tierra argentada. No es una ilusión, queridos ilusos, es el glorioso futuro. La próxima reunión será allende los mares, en Argentina, con otros cuerpos, con otros ademanes, con diversos oficios y un sinfín de imperfecciones, pero con el ancestral espíritu que nos define como hermanos. En el juramento que hicimos hace milenios para alcanzar la sinarquía bajo la gloriosa luz de Atom. Que nadie se demore, despojaros de estos viejos harapos de piel y juntémonos en un abrazo fraterno en el amanecer de un radiante día argentado. La noche del 4 de julio de 1950, el científico doctor ingeniero Daniel Walter Fry, que trabajaba en la base americana de White Sands cerca de Las Cruces, en Nuevo México, se vio sorprendido por la presencia inusitada de un platillo volante. Sus ojos escudriñaban el cielo y se detuvieron sobre un grupo de estrellas especialmente brillantes. Repentinamente, una de las estrellas desapareció y una fuerte sensación punzante recorrió su espina dorsal al ver cómo una luz aumentaba rápidamente su diámetro y se acercaba hacia él. Posteriormente, ésta se posó en tierra con suavidad y, salvo el crujido de los matorrales y la maleza, no se escuchó ningún otro sonido. Durante casi un minuto permaneció sin moverse. Una fantástica sensación le sobrecogió mirando al objeto desconcertado. Daniel había trabajado durante muchos años en el campo del diseño de naves aéreas y espaciales. También había colaborado en el desarrollo de muchos proyectiles guiados. Pero aquel artefacto era el más adelantado de todo lo que había conocido hasta entonces. En un principio creyó que se trataba de un proyecto de la Unión Soviética. Se acercó suavemente para tocar la nave cuando escuchó una voz crispada en el aire. «Mejor no toque el casco, todavía está caliente».
Tómelo con calma. Está entre amigos. Daniel dio un salto hacia atrás preguntando: ¿qué significa esto? ¿Se trata de algún experimento americano? La voz le respondió: yo no soy americano como usted, aunque mi actual misión requiere que yo me transforme en uno. Nunca he puesto un pie sobre su planeta y requeriría de 4 años más para adaptarme a la atmósfera y a la gravedad e inmunizarme de sus agentes biológicos. Pasada la primera impresión, la voz se dio a conocer como la de Alan e invitó a Daniel a subir a la nave para salir de viaje hacia Nueva York. Al ir a tomar asiento en la nave, Daniel vio dibujado en el respaldo el símbolo del árbol y de la serpiente, símbolos próximos a nuestra cultura. Alan, al ver el rostro de Daniel, le respondió: usted está perfectamente en lo cierto cuando señala que el símbolo del árbol y de la serpiente es común en la historia y en las leyendas de su planeta. También es común para nosotros. Hace decenas de miles de años, algunos de nuestros antepasados vivían en la Tierra, en un pequeño continente, hoy cubierto una parte por el mar que ustedes llaman Océano Pacífico. Algunas de sus primitivas leyendas se refieren a esta masa de tierra sumergida como el continente perdido de Mu o Lemuria. Habían construido un gran imperio y una ciencia vigorosa sobre este continente. En la misma época había otra raza que se desarrollaba rápidamente sobre otra zona de la Tierra, en el área central y sur del actual Océano Atlántico. En sus leyendas, este continente ha sido llamado Atlántida. Existían rivalidades entre las dos culturas y en sus progresos científicos. Al principio fueron amistosas, pero con el correr de los años se volvieron más amargas, haciendo cada raza alarde de sus conquistas. En pocas centurias su ciencia había sobrepasado el grado de desarrollo que existe ahora aquí. No satisfechos con liberar pequeñas porciones de la energía del átomo, como hacen en la actualidad sus físicos, ellos habían aprendido a rotar toda la masa sobre su eje energético. De la rotación de un trozo de materia del tamaño de un penique de cobre, resultaba la liberación de 75 millones de sus kilovatio-hora. Con el constante aumento de tirantez entre las dos razas, se produjo el enfrentamiento entre ambos. Las energías liberadas fueron suficientes para provocar el mayor cambio en la configuración superficial del planeta. Las radiaciones fueron tan intensas que la superficie de la Tierra se volvió totalmente inhabitable para el ser humano durante varios miles de años. Unos pocos supervivientes de aquella catástrofe se instalaron en las altas cumbres del Himalaya, donde depositaron los testimonios del conocimiento de su raza y de su cultura. 5 naves formaron parte de aquellos náufragos de la radiación atómica. Su fin era inminente. Algunos llegaron a pensar que la radiación no llegaría hasta tales alturas y que los vientos de estas cumbres disiparían la energía mortífera vertida en la guerra. Se hizo una asamblea y unos pocos optaron por quedarse en dichas cumbres. Otras 4 naves decidieron aventurarse por el espacio, aun sabiendo que no se había conseguido todavía grandes distancias interplanetarias. Pero el espíritu de supervivencia era imperioso y optaron por lanzarse a la aventura. Una de las naves se perdió en el vacío cósmico. Las otras 3 consiguieron adaptarse a una vida nómada intergaláctica a través de miles de años de supervivencia.
Después de 30.000 años, nos tocaba ahora regresar a la Tierra. Lo que a continuación les voy a relatar es la revelación dada por el Espíritu Eterno, fuerza activa de Dios del pasado, presente y futuro. En su esencia inspiradora ha permitido obrar en armonía y orden y mostrarme lo que está por suceder en un futuro próximo. Para algunos de ustedes les resultará un cuento galáctico, para muchos una paranoia vivida por un lunático hombre de avanzada edad. Sin embargo, para otros, será la revelación guiada por los dioses del eterno presente. Soy una persona de avanzada edad, y mi espíritu se ha forjado en 1000 batallas a través de las diversas reencarnaciones. No es mi intención convencerles de los acontecimientos que les voy a relatar, ni incomodar sus espíritus entrando en polémicas estériles que lo único que consiguen es inquietar nuestras almas. En un futuro no muy lejano me llamaré Giovanni Córcega Mateo. Viviré en la Tacita de Plata, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, Argentina. Nací el 26 de marzo del año 2050, hijo de Juan y de María Angélica. Estudié hasta el grado terciario y me licencié en ingeniería. Mi esposa es licenciada en matemáticas y ambos dimos clases en la Universidad de San Salvador de Jujuy. Tenemos 2 hijos que actualmente están independizados viviendo con sus respectivas familias. Fue a mis 47 años cuando se desarrollaron los acontecimientos que me han sido mostrados. Argentina en esa época es una nación próspera, regida por una democracia muy burocratizada. Pero si algo le caracteriza a nuestra raza, es la capacidad de vivir con poco esfuerzo, y si es posible, a cuenta de los demás. La clase funcionarial era la más elevada de toda América. 2 partidos políticos son los que nos gobiernan, uno conservador y otro progresista. Estos se alternan en el mando cada 5 años. El número de habitantes de nuestra nación supera los 90 millones de seres, contando los emigrantes provenientes de la vieja Europa después de la devastadora Tercera Guerra Mundial, sucedida 40 años antes. Se formó un grupo heterogéneo donde los hispanos, italianos y norteamericanos dominaban sobre los que habían venido de los países vecinos de nuestra región sudamericana. Los impuestos establecidos por el gobierno condicionaban toda la supuesta libertad en la que vivíamos. Se cobraba por el agua, por el gas, por la luz, la vivienda, la educación, la sanidad, los peajes de circulación, los vehículos usados, por la comunicación, por una veintena de modalidades de seguros. El voto democrático era obligado desde los 20 años de edad. A todos se nos imponía votar, tanto individualmente como por familias. Es decir, si una familia superaba los 3 miembros, emitía otro voto, y así progresivamente por el número de hijos que tenía cada clan familiar. Bajo la piel, en el reverso de la mano,
Cada uno de nosotros teníamos un implante electromagnético con el fin de poder acceder a los bancos y a los diversos lugares de seguridad para obtener diversos servicios. Estos microchips eran otra forma más de controlarnos por parte del poder establecido. Existía libertad de culto, siendo el judaísmo y el cristianismo las dos corrientes dominantes en nuestra nación, aunque con muy pocos adeptos. La mayoría no practicaban religión alguna. Los valores éticos y morales eran dictados por modelos culturales que los medios de comunicación emitían cada día en las programaciones lúdicas, educativas y deportivas. Nuestra sociedad no era feliz ni estaba realizada, puesto que la emigración de las naciones fronterizas, como Bolivia, Paraguay, etc., habían creado zonas marginales con grandes limitaciones humanas en Salta, en Tucumán, en Córdoba, etc. Desgraciadamente, unos pocos seguían teniendo mucho y muchos más tenían muy poco. Argentina no tiene ejército. El gobierno paga un tributo a Norteamérica para protegernos, aunque sería más propicio decir que pagamos para no ser invadidos. El estado policial, por el contrario, era el más alto de todo el mundo. Todo estaba controlado por la policía, no existía casi delincuencia ni robos. Argentina producía carne y grano en cantidades enormes que se vendían con mucho lucro a todo el mundo. Al no haber participado en la pasada guerra, esto nos permitió afrontar la posguerra en situación ventajosa respecto a los países del Medio Oriente, África y Europa. Las condiciones climáticas del planeta eran extremas. La progresiva invasión de las aguas en las naciones de tierras bajas había cambiado las estaciones hasta el punto de que era impredecible saber cuándo entraba el verano y cuándo el otoño. Tormentas terribles, aguaceros, ciclones y terremotos azotaban las diversas latitudes del planeta, haciendo muy difícil la supervivencia de la humanidad. El petróleo solo era empleado por las naciones más pobres. La energía eléctrica, solar y magnética eran empleadas por las sociedades más prósperas que utilizaban con éxito la energía de fusión y la del motor de hidrógeno. Esta era nuestra situación global en la que vivíamos. En casi todas las provincias de Argentina, Uruguay, Bolivia, Estados Unidos e incluso en Europa, seres aparentemente opacos, resignados y sumisos habían podido acceder a un conocimiento superior que solo nuestro querido profesor había podido transmitirnos. Éramos reencarnacionistas, vegetarianos y practicantes asiduos de la meditación y la autoescucha. La policía nos investigaba en numerosas ocasiones, tanto al profesor como a todos nosotros. Yo temía ser detenido por mis ideas, pero finalmente se nos consideró como unos excéntricos, inofensivos, sectarios y mitómanos, pues hablábamos de la fraternidad solar, de espíritus y del mundo astral, y se nos dejó a nuestro libre arbitrio, siempre y cuando no causáramos problemas. Yo estudiaba la carrera de física y vivía con una de mis tías, mientras que mis padres residían en Jujuy. Los encuentros en el café eran libres. El doctor Ulises era contrario a formar asociaciones, iglesias, sectas o grupos organizados. Él mantenía que, por encima de las limitaciones físicas, existía un mundo donde la inteligencia gobernaba un alma libre, capaz de penetrar las barreras del tiempo y del espacio.
nos hablaba de un templo que podía ser encontrado en los umbrales de la imaginación y que, para llegar a él, era necesario observar una rectitud moral absoluta, tener un cuerpo educado y en equilibrio con una perfecta nutrición y una higiene total. Todos nosotros no comíamos carnes ni pescado y mucho menos tomábamos alcohol o droga alguna. La policía secreta había torturado a varios alumnos con el objetivo de localizar dicho templo, pero al ser un templo imaginativo nos consideraron como personas alucinadas. Sin embargo, en dicho templo no solo estábamos nosotros, sino seres no humanos, seres venidos de otras galaxias que dejaban su cuerpo físico en sus planetas y viajaban en el espacio y en el tiempo para acudir a las reuniones que se practicaban. En una ocasión le preguntamos al maestro: ¿cómo se puede vivir en diversos espacios y tiempos en el mismo instante? Él nos respondió: cuando tú estás durmiendo y soñando con una realidad onírica profunda, ¿dónde estás realmente? Cuando estás imaginando, ¿dónde estás realmente? Si vuestra imaginación cree que estáis elevándoos de vuestra silla y vuestro cerebro entra en una fase vibracional adecuada, conseguiréis levitar y romper la ingravidez. En ese caso, ¿dónde estáis realmente? Como sabéis, existen 4 fuerzas energéticas fundamentales: la fuerza gravitatoria, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear fuerte. Pero esta definición viene siendo revisada desde el mismo día en que se postuló y no incluye la fuerza psicotónica, ni la energía astral, ni la energía manásica primigenia. También nos decía que éramos el resultado de una materia impregnada de dogmatismo, de inmovilidad y de prejuicios. Solo cuando empleéis la imaginación y el ensueño podréis entender lo que comprenden los pájaros, los recién nacidos, las personas de espíritu abierto, y que les ha sido denegado a los científicos y a los materialistas. En algunas ocasiones, según hablaba, veíamos asombrados cómo su cuerpo se elevaba sobre la tribuna. Algunos alumnos comenzaban a temblar, otros se encogían en sus asientos, y nosotros, sus amigos, sus adeptos y sus hijos espirituales, comenzábamos a llorar con un silencio cargado de amor y de respeto. Cada 25 de marzo, después de habernos graduado, los viejos y los nuevos alumnos que habíamos frecuentado el café, nos reuníamos con el profesor. Este encuentro nos permitía vivir y compartir nuestras experiencias, pero lo más asombroso fue comprobar cómo los viajes astrales que habíamos hecho durante todo el año al templo del conocimiento eran todos iguales y todos complementarios. El doctor Ulises falleció el mes de agosto cuando contaba con 87 años. ימינך תתרצה רומה קבל רינה עמך סגדנו תארנו רע אנא בכוח גדולת ימינך תתרצה רומה קבל רינה עמך סגדנו תארנו רע לגיבור ראשי חוקך כבבה שולם אכן נעלם רחמי
llegamos a contabilizar, entre argentinos y de otros países, alrededor de 555 personas, afines, seguidores o simpatizantes activos de este extraño movimiento. Digo extraño porque nunca nos federamos, ni nos legalizamos, ni establecimos reglas para juntarnos. Habíamos comprendido a lo largo de los años que pasar desapercibidos era garantía de supervivencia. En broma o en serio nos llamaban los ilusos, pues este nombre hacía referencia a nuestro querido maestro, Ulises Peregó. Después de su muerte, fui designado como el coordinador de todo el grupo. El viejo profesor nos había indicado que debíamos transmitir nuestra pequeña sabiduría a través de la palabra, pues solo con la vibración del verbo se pueden transmitir determinadas informaciones que no tienen cabida en los libros. Transcurrido el tiempo, vi cómo estaba casado y era padre de 2 hijos de 17 y 19 años. Mi esposa, Telma Galani, era una parte fundamental no solo de mi vida, sino de la aventura que en breve nos disponíamos a realizar. Sus padres poseían un enorme rancho a 100 kilómetros de San Salvador de Jujuy, lindando con el Parque de Calilegua, precioso parque nacional de la República Argentina. A comienzos del año 2097, el padre de Telma había fallecido, por lo que mi esposa heredaba el rancho ya que era hija única y su madre había fallecido 3 años antes. La vida en la ciudad era insoportable y decidimos trasladarnos al rancho y comenzar una nueva vida. La vida en el rancho era un poco más libre que en la ciudad, aunque no por ello era menor la presión de los impuestos y el control sanitario. Nuestros hijos también optaron por vivir en el rancho. Al ser vegetarianos decidimos vender todo el ganado de cría para carne y solo nos quedamos con 2 centenares de gallinas, algunas cabras y varias vacas para la leche. Mi esposa Telma es vidente desde su nacimiento y acudía sin ninguna dificultad a las sesiones astrales que manteníamos en nuestro templo del sol. Ella vivía más próxima al universo astral que al físico. Por tanto, en nuestra casa convivíamos con todo tipo de entidades que solo percibía en pequeña medida, pero que ella incorporaba a su vida de forma natural. El 5 de enero de 2097 nos reunimos en Buenos Aires cerca de 400 personas de nuestro grupo de ilusos. Era la reunión anual y procurábamos que fuera la más importante de todas. En dicha reunión se comentaron las incidencias de las familias, de nuestras vidas y de la marcha del mundo. La percepción de todo el grupo era unánime. Vivir en el mundo con la conciencia que teníamos y los hábitos que practicábamos era imposible. Varios hermanos hablaban de interferencias de seres que venían del cielo. Estos eran altos, delgados y muy pálidos, pero sus auras emanaban amor y sabiduría. Algo querían de nosotros, pero nunca nos poníamos de acuerdo. Se decidió crear un grupo de visiones por cada región. Los más dotados del colectivo nombraron a 12 personas para compartir diariamente las meditaciones y las percepciones astrales. Una vez establecidas las conclusiones pertinentes, se enviaban a los responsables de la comunicación de cada región. Uno de estos 12 fue mi esposa, pues era por todos conocida por su capacidad perceptiva. El 9 de febrero, sábado, en la mañana, sin habernos levantado de la cama, Telma me dijo: «Nos esperan en la Loma Vieja, hay que apresurarse». Yo le contesté: «¿Quién nos espera?». Y ella respondió: «Alan». «¿Y quién es Alan?». Ella volvió a responderme: «No lo sé, viene del cielo, es alto y delgado, con ojos azules y emana un gran amor. Ha estado toda la noche en mi sueño llamándome. Lo he visto aterrizar en la Loma Vieja y vamos a ir allí para comprobarlo».
Sin tomar el desayuno, montamos en nuestros caballos y nos dirigimos a la Loma Vieja. Al llegar a la cima, vimos una enorme nave lenticular emanando un halo de color verdoso. Estaban a 50 metros de nosotros. 7 seres altos, delgados y de tez blanca nos miraban con una sonrisa. Eran humanos, sin duda, pero a la vez tenían rasgos diversos y refinados. Su cara angulosa tenía fisionomía oriental, aunque su color era de una gran palidez. Sus labios eran delgados y poco carnosos. Su pelo era largo y rubio, o casi blanco. Llevaban puesto un traje de vuelo donde se veía dibujado un árbol por el que se enroscaba una serpiente. Uno de ellos se adelantó, acercándose a nosotros, y con voz delicada nos dijo: «Mis queridos hermanos Thelma y Giovanni, reciban nuestro saludo y el de toda nuestra raza. Mi nombre es Alan, soy el primogénito de mi padre, del mismo nombre, que hace más de un siglo contactó con uno de sus científicos llamado Daniel Walter Fry. Somos terrestres, pero nuestra civilización vivió en la Tierra hace 30.000 años. Desde entonces hemos estado en el espacio y ahora retornamos a nuestra casa». El comienzo de nuestro retorno empezó hace 200 años. Necesitábamos ese tiempo para adaptar nuestro organismo a las condiciones gravitacionales del planeta. Finalmente hemos conseguido las condiciones óptimas para vivir sin rechazo entre ustedes. Hemos contactado con ustedes con el fin de establecer un plan de convivencia adecuado a nuestros intereses respectivos. Nuestra evolución, además de ser diferente a la del hombre actual, es mucho más evolucionada en los aspectos morales y científicos. Teníamos la necesidad de encontrar seres humanos que se asemejaran a nosotros o bien que persiguieran los mismos fines evolutivos que nosotros. Llevamos muchos años inspirando y dictando al que fuera su maestro, Ulises Perego, y después de su muerte les hemos seguido a ustedes, tanto en sus reuniones astrales como en las físicas que mantienen discretamente a lo largo de estos años. A continuación, tomó la palabra otro de los visitantes. Esta fue una mujer llamada Merte, que afirmó: «Las condiciones sociológicas de sus naciones son perniciosas para el espíritu. Es difícil de conseguir un estado evolutivo superior si siguen ustedes los actuales patrones de comportamiento». De nuevo habló Alan. «Nuestra intención es vivir con los voluntarios de su grupo que deseen experimentar una forma nueva de orden moral y social. Es por esto que nos hemos presentado ante ustedes a fin de establecer las condiciones adecuadas para dicho experimento. Si nos autorizan, desearíamos permanecer unos días en su casa con el objetivo de explicar el plan y de ofertarles tanto a ustedes como a los que deseen de su grupo el organigrama del plan». Thelma, sin mediar media palabra conmigo, se apresuró a responderle: «Nos honra su ofrecimiento y será para nosotros un gran placer alojarlos en nuestra casa. Afortunadamente no tenemos muchas visitas y su presencia pasará desapercibida. En todo caso, les presentaremos como colegas de las universidades del norte de Europa. A nadie les extrañará». Nos invitaron a entrar en la nave, que era mucho más grande por dentro de lo que aparentaba por fuera. Todo su interior estaba perfectamente iluminado, como si de rayos de sol se tratara. Lo curioso es que no había ni una sola ventana, o quizás sería mejor decir que toda la nave era una especie de campana de cristal transparente. Con el objetivo de planificar los próximos acontecimientos, adelantamos las vacaciones de invierno.
aunque dejamos a nuestros hijos en su rutina diaria. Al día siguiente del encuentro, llamamos a los hermanos más próximos con los que nos unía una total confianza. En Tucumán vivía Richard Morrison, responsable de una explotación minera. En Buenos Aires, dos entrañables amigos, Jaime y Pascual, dedicados a la exploración agrícola, ambos peritos agrónomos. Y de Mar del Plata solicité la presencia de José Canales, periodista. Cada uno de nosotros expusimos a los viajeros espaciales los problemas que se presentaban. Les dijimos que de momento en nuestro planeta no era posible la vida en comunidad, pues no estábamos preparados para ello, y al estar sometido a las directrices de ellos no funcionaría. Merte tomó la palabra y con voz pausada dijo: hace miles de años, nuestro pueblo pasó por una terrible aniquilación de la especie. Unos pocos pudieron viajar en las naves espaciales, y por miles de años nos vimos forzados a vivir en pocos metros, no solo en comunidad, sino en una plena integración física, psicológica y emocional. Aunque tecnológicamente habíamos conseguido unos niveles extraordinarios de progreso, nuestros niveles de conciencia estaban impregnados de violencia y de agresividad. La guerra con los atlantes había producido en nosotros una regresión intelectual y psicológica y nadie podía ni sabía reaccionar. Nuestros viejos padres creían que viajaban hacia el exterminio. Una mujer llamada Mara fue nuestra heroína. Ella tomó las riendas y marcó las primeras pautas para el cambio. En las primeras naves habíamos introducido varias especies de animales domésticos para ingerir su carne durante la travesía espacial. Pero Mara, sin avisar a nadie, las expulsó de la nave, dejando sin comida a los tripulantes. Al día siguiente se produjo un tremendo conflicto a bordo, pero ella nos dijo: a partir de ahora solo comeremos vegetales. Los cultivos que hemos traído de la tierra nos garantizan una nutrición sana y prolongada. Al no ingerir carne, nuestros niveles de agresividad disminuirán y facilitará la vida en paz. Efectivamente, después de unos meses, todos pudieron comprobar que había menos tensión y que los niveles de agresividad habían disminuido. Pero, desgraciadamente, otro problema comenzó a alterar la vida en la comunidad espacial, ya que la sexualidad se había desenfrenado, produciendo asimismo conflictos generalizados entre todos. Mara, que era bióloga, intentó resolver el problema y ensayó una metabloqueante de la testosterona y un regulador estrogénico, haciendo que después de varios años el deseo sexual se anulara en casi su totalidad, y la mujer solo menstruaba una vez al año, a voluntad, durante la edad fértil. Por otra parte, con los años se optó por la inseminación artificial como norma de la concepción de los hijos, y así el clima de convivencia fue casi perfecto. Alan tomó la palabra diciendo: nosotros creemos en el amor y nos unimos como ustedes, pero nuestra copulación es muy escasa. Experimentamos sensaciones más placenteras desde el plano espiritual en la unión carismática de las almas que en las del cuerpo. Nuestro pueblo considera que la natalidad es el acto más sagrado que existe, por lo que tener un hijo no es solo un acto voluntario de la pareja, sino de toda la comunidad. Solo si se está preparado y la comunidad autoriza el nacimiento, se accede a concebir un hijo. La educación del mismo no corresponde a los padres, sino a la comunidad, puesto que es absolutamente necesario tener una misma base cultural, ética y psicológica si queremos tener un pueblo con futuro.
Thelma tomó la palabra para decir: todos nuestros hermanos son vegetarianos y efectivamente con los años las parejas dejan atrás el apasionamiento carnal para participar de otras sensaciones más relajadas, donde la amistad, la caricia y el afecto sincero regulan la frecuencia sexual. No creo que para nosotros sea difícil aceptar esta norma, puesto que prácticamente la vivimos ya. Pero, ¿cómo viven ustedes la infidelidad y el divorcio? Rebón, que había permanecido callado, tomó la palabra. Nuestros niveles de testosterona y adrenalina son lo suficientemente bajos como para no inclinarnos precisamente a la infidelidad. La pareja se disuelve sin problemas, de común acuerdo entre los cónyuges, pero nuestro pueblo lleva ya cientos de años sin que se den casos de divorcio. Con el paso de los años, nuestros biólogos consiguieron replantear toda la cascada hormonal, alterando nuestro comportamiento hacia niveles mucho más reposados y sabios. Nuestros niveles de melatonina son 3 veces superiores a los suyos. Esto ha hecho que la glándula pituitaria se haga más grande y produzca en nosotros más clarividencia, más sabiduría y más longevidad. En nuestro mundo, a un ser equilibrado y útil se le conoce como un hombre evolutivo, es decir, aquel que mediante la inteligencia, la ciencia y el humanismo se realiza en la perfección, en la eficiencia y en el amor, hacia sí mismo y hacia los demás. En nuestra sociedad, aquellos que ustedes llaman santos son para nosotros neuróticos, seres anormales que, rompiendo la acción de conjunto, sobresalieron en acciones o reacciones utópicas poco útiles o violentas, aunque serán ellos mismos quienes padezcan o reciban dicha violencia. En sus doctrinas y religiones, ustedes lo esperan todo de un Dios alejado, utópico, celeste, inalcanzable. Para nosotros, Dios reside en el propio ser humano, haciendo mediante la inteligencia una vida positiva, placentera y de progreso. No es posible progresar individualmente si no se progresa en conjunto con el resto. ¿Aceptarían ustedes someterse a un tratamiento hormonal voluntario para ensayar la convivencia con nosotros? Richard, que era el más crítico y rebelde, dijo airado: ¿no pretenderán ustedes regular mi sexualidad y llenarme de hormonas? Merte le respondió: en absoluto. Este es el primer ensayo que hacemos en su planeta de mestizaje de nuestra raza. Nuestro objetivo es unir a medio y largo plazo nuestras genéticas para conseguir un ser más evolucionado. Pero de ninguna manera lo haremos sin su consentimiento. Querido amigo, usted, además de ser una excelente persona, tiene los niveles adrenales muy altos por la ingestión del dulce y de alguna otra bebida alcohólica. Richard, que estaba en constante alerta, le respondió: ¿cómo sabe usted lo que yo tomo? Merte respondió mirándole a los ojos: son sus ojos quienes me lo están diciendo sin dificultad. Richard le respondió: no tengo ninguna dificultad en aceptar su consejo, pero no porque ustedes me lo digan, sino por los miles de años que nos llevan de ventaja y experiencia acumulada. Para mí eso es una garantía. Y aunque no me guste aceptar sus mandatos, pues soy rebelde por naturaleza, soy un enamorado de la ciencia y del conocimiento. Transcurrida una semana, en sesiones maratonianas fue perfilando el plan donde todos estaban de acuerdo. Ahora se trataba de hacer llegar dicho plan a los distintos miembros de los ilusos para que se plantearan el acudir o no a la comunidad que se iba a construir. Jaime y Pascual, junto con Merte, se pusieron a planificar la comunidad a nivel de infraestructuras agrícolas y de abastecimiento. Rebón y Richard eran los encargados de planificar los aspectos técnicos y científicos de la comunidad. Alan y José Canales
se pusieron a planificar la Carta Magna que estableciera las leyes pertinentes para la futura convivencia del grupo. Por parte de los hermanos del espacio, se había dispuesto que fueran cerca de 2000 personas, entre hombres, mujeres y niños, los que acudirían a engrosar el colectivo de la comunidad. Se demandaba, por tanto, una extensión de terreno de 10.000 hectáreas, que serían seleccionadas del Parque Nacional de Calilegua. En dicha extensión se encontraba el rancho de Telma, que en principio sería el centro administrativo de la comunidad. Y a partir de esta previsión comenzó a ponerse en marcha la maquinaria científica de los seres del espacio. Revon y Richard señalaron sobre el mapa 12 puntos equidistantes que dibujaban un círculo perfecto. Después, con la ayuda de un vehículo espacial, se trasladaron al parque y colocaron 12 generadores electromagnéticos en distintos puntos. Revon entregó a Richard un pequeño mando luminoso diciéndole: «Te dejo a ti que pongas en marcha lo que serán las murallas de nuestra ciudad». Richard pulsó uno de los botones del mando y a los pocos segundos comenzó a percibirse un olor parecido al ozono, pero nada había pasado y nada se había alterado. Richard, encogiéndose de hombros, miró a Revon en espera de alguna respuesta y éste le contestó: «¿Podrías coger esa piedra?». Richard se dirigió hacia la piedra, pero fue frenado por una pared invisible que se levantaba frente a ellos y que se extendía por toda la superficie del parque de Calilegua. «Revon», le dijo Richard, «ascendamos a esa montaña para tomar la máxima altura y te daré una agradable sorpresa». Llegando a la cima de la montaña, Revon le dijo a Richard: «Aprieta el botón azul del mando y contempla». Al instante comenzó a formarse una especie de cúpula enorme con un tono azulado translúcido. Tenía una forma circular y era inmensa, ocupaba las dimensiones que había previsto para la comunidad. Revon dijo: «En vuestro libro sagrado se contemplaba esta gran ciudad. Los 12 generadores electromagnéticos, que son las 12 puertas, generaban un campo impenetrable. El tono azulado es consecuencia de dichos campos electromagnéticos y nadie ni nada pueden franquearlos. Ni siquiera vuestras bombas nucleares más potentes pueden dañarla. Si pulsas ahora el botón blanco, verás que desaparece el tono azul y las paredes magnéticas se vuelven ahora transparentes. Nuestra tecnología está diseñada no para ofrecer resistencia al choque o al ataque, sino para desviar y repeler las acciones contra la cúpula». Mientras tanto, Merte, Jaime y Pascual se habían empleado a fondo en el tema de las infraestructuras que requería la comunidad. Merte les dijo: «Llevamos miles de años viajando por el espacio y tenemos la necesidad de fundirnos con la roca, dormir sobre madera, sentir la lluvia en nuestra piel. Nuestro deseo es construir las viviendas de madera, aunque incorporemos tecnología avanzada». Jaime y Pascual aceptaron sin reservas la propuesta. Se hicieron viviendas unifamiliares. A cada casa le seguía un pequeño huerto. Las viviendas tenían una forma circular y siempre eran de una sola planta. Sus paredes eran de madera, con ventanas circulares. El tejado estaba revestido de un cristal transparente que dejaba pasar el sol para activar las numerosas células fotovoltaicas de un derivado del silicio enriquecido con un metal semejante al litio,
que proporcionaba a la estancia toda la corriente eléctrica necesaria para ser utilizadas. Cada casa tenía a su vez un condensador de energía eléctrica que abastecía todas las necesidades de carga comunitarias. Se estableció a su vez una norma de obligado cumplimiento. Cada vez que se cortara un árbol para elaborar una casa o recintos comunitarios, se debían replantar 3 nuevos árboles de la misma especie. Jaime y Pascual, expertos en cultivos, habían elaborado un calendario preciso de siembra, de las diversas especies y vegetales que producían los nutrientes precisos para una salud perfecta. El riego era automatizado desde la propia vivienda por computadora. En la comunidad no existían funcionarios permanentes, ni personas que pudieran delegar su tarea de autoalimentación. Cada clan y cada individuo debían trabajar y cultivar su huerto y contribuir al trabajo colectivo de los cultivos comunes. Esta tarea no ocupaba más de 1 hora diaria. El hombre pertenece a la tierra y la tierra se funde con el hombre en una comunión saludable. Tanto Jaime como Pascual enseñaron a Merte una técnica curiosa que rayaba la magia. Se trataba de sentarse en forma de loto al amanecer en el huerto e introducir las manos bajo tierra. Luego elaboraban un canto lento y armonioso que captaba la vibración cósmica para inyectarla en la tierra. Este mantra hacía crecer la cosecha. Con los animales la idea era no alterar el hábitat en absoluto, dejando que las especies se seleccionaran por sí mismas. En cuanto a los animales domésticos, se dispuso que no viviera ninguno en los recintos humanos, pero no se prohibieron perros y gatos, aunque después se comprobó que casi ninguna familia los acogió o crió. Al ser vegetarianos, no se autorizó la entrada en el recinto de vacunos, ni se utilizaba la leche de caprinos y vacunos. Se fomentó y mejoró la cría de la gallina, dado que su estiércol era utilizable para los cultivos y sus huevos formaban parte de la dieta de la comunidad. Otro de los productos que era muy solicitado era la miel de las abejas, que era otro de los elementos clave en la alimentación de los niños. Los almacenes colectivos, como los de grano, cereales, así como los suministros de madera, utensilios y metales, estaban administrados por la estricta rotación colectiva de sus responsables, que lógicamente terminaban siendo todos los pobladores. Alan aportó la experiencia de su pueblo en su vivencia por el espacio, mientras que José Canales, que además de ser periodista era licenciado en Historia, aportaba sobre todo la experiencia negativa que había tejido la humanidad para no repetir los mismos errores. La Carta Magna era algo especialmente delicado como para confiársela solo a 2 personas. Se requirió la presencia de algunos ilusos de España e Italia de avanzada edad. Gente del grupo de Alan, así como 3 hombres de probada sabiduría, habían trabajado codo a codo con Alan y con José. En el salón no entraba más gente. Éramos unas 72 personas entre terrestres y extraterrestres. Alan y José comenzaron a exponer las normas legales de convivencia para que fueran aceptadas o rechazadas por los presentes. Estas normas eran: la máxima autoridad de la comunidad estará formada por 7 sabios, seres de probada virtud, elegidos por el colectivo, que tengan más de 70 años. A estos seres les competirá censurar las normas establecidas por el gobierno de la comunidad. Su autoridad es consultiva. Si una ley atenta contra el derecho natural o contra la ética cósmica de la justicia, la paz o el amor, dicha norma será rechazada y deberá ser replanteada de nuevo.
Este grupo no dictará las leyes, sino que sólo cuidará de que las normas sigan la senda del espíritu. El gobierno estará formado por 12 personas elegidas entre todo el colectivo. No existirán partidos políticos, ni grupos de poder. Cada 4 años, por estricto sorteo, serán llamados a formar gobierno el 20% de los moradores adultos de la comunidad. Este colectivo, mediante asambleas sucesivas, votará a los más dotados para gobernar. En el siguiente periodo de 4 años, se sorteará de nuevo otro 20% del colectivo que en la misma manera y por asambleas de zonas, locales y generales designarán los 12 hombres del gobierno. 6 de los designados harán la función de gobierno y los otros 6 de oposición responsable. Las leyes solo podrán salir adelante con el consentimiento de los 12. La comunidad no podrá, ahora ni nunca, crear ejércitos ofensivos, ni clases pasivas, intermediarios, comisionistas, banqueros o grupos sociales de élite diferenciándolos del resto. La moneda existente serán los créditos. Por cada actividad social que realice el individuo recibirá créditos. 1 hora de tiempo será un crédito. Ejercer un oficio o realizar una tarea común se sufragará con créditos. Si una persona almacenara créditos, simplemente tendrá un capital de tiempo para dedicarlo a la cultura, al ocio o simplemente poder entregárselo a otros menos dotados o menos cualificados. El colectivo deberá crear un grupo ocupado de la seguridad y de la defensa de la ciudad, pero con medios y modos científicos, no militares. Cada clan familiar, cada individuo, será responsable de producirse su propio alimento primario, su aseo personal físico y educacional. Nadie podrá delegar el trabajo del huerto, ni los ancianos. A semejanza de los animales de la naturaleza, todos deberán cuidar de su subsistencia. El alimento y los útiles de actividad colectiva se sufragarán con créditos. Si por mis actividades gano muchos créditos, tendré como riqueza tiempo libre. Los seres con más créditos serán los que más habrán trabajado y dedicado su tiempo a los demás, y no existirá mayor riqueza que el reconocimiento del colectivo como seres trabajadores, responsables y generosos con el grupo. El acto más sagrado de la comunidad será la natalidad. Cada niño nacido será un factor de crecimiento de calidad y no de cantidad. Ninguna pareja podrá tener hijos a voluntad. Primero deberán someterse a los test adecuados, físicos, psicológicos y espirituales para tener el hijo. Si una pareja no es adecuada física o psicológicamente, no podrá tener hijos, a fin de conservar la calidad y continuidad de la especie. Todos los hijos serán educados por la comunidad. Todos deberán progresar con la misma base cultural y las mismas normas educacionales. Cada familia y cada individuo podrán elegir en su edad adulta su destino profesional o vocacional sin interferencia del Estado. Cada anciano dispondrá de su vida y de su muerte. Si un ser llegara a perder el control intelectual de su vida por enfermedad o proceso degenerativo, podrá optar, tanto él como sus allegados, por defecto, a la eutanasia indolora y responsable. La máxima pena aplicada será la expulsión de la ciudad, y serán las asambleas locales las que juzguen los actos contrarios a la ley. Las penas menores se pagarán con créditos, es decir, con tiempo dedicado a redimir la pena en actividades sociales y colectivas. El delito ecológico será penado en igual manera y modo que el delito humano. La muerte, en todas sus formas, maneras y circunstancias, estará prohibida en el colectivo, salvo en el caso de la eutanasia responsable. La autoridad médica tendrá poder sobre el individuo para imponer tratamientos o recomendaciones sanitarias si se viera amenazada la salud colectiva del grupo.
El divorcio será un acto voluntario del matrimonio. Nadie estará obligado a permanecer en el vínculo matrimonial. Casarse será un acto voluntario y divorciarse lo será en la misma medida. No existirá la propiedad privada. La tierra no puede ser poseída por nadie, pues la tierra estaba y estará antes del propio individuo. Es el hombre el que pertenece a la tierra y no la tierra al hombre. Cuando una persona fallece, su estancia es utilizada por otro. La propiedad privada está referida al arte, a la música, a la creatividad lúdica y estética. No se podrá heredar lo que no se posee, pero estará bien visto conservar el arte, la cultura y la creatividad para las generaciones posteriores. Después de poseer las obras de arte en vida, pasarán al museo al fallecimiento de su creador. Todos los seres nacidos en la comunidad tienen, por el simple hecho de nacer, derecho a la vida, a la dignidad, a la vivienda, a la comida y a la salud. Tienen derecho a elegir su destino de vivir o no en el colectivo, pero no puede ir contra las normas del pueblo, alterando las disposiciones, los órganos de gobierno y el consejo de sabios. Por el hecho de nacer tienen obligaciones ineludibles que deben cumplir, sea cual sea la condición o actitud personal. El Estado no tiene culto ni religión. La ciencia, la inteligencia y el humanismo ético y virtuoso serán las normas morales que el individuo observará con plena libertad de creencia filosófica y moral. La lectura duró más tiempo de lo esperado y al final se estableció un amplio debate. Las opiniones eran casi unánimes en cuanto a los criterios de los seres del espacio, puesto que su experiencia comunitaria en situaciones límites les había dado una conciencia social más amplia que la que nosotros podíamos aportar. Aquella Carta Magna para algunas personas atentaba contra la libertad personal y tenía tintes excesivamente autoritarios. Pero, por otra parte, el mal uso de la libertad a lo largo de la historia del hombre había generado muerte, dolor y autodestrucción. Finalmente, todos entendieron que lo que tiene que gobernar a un pueblo no es una persona, ni un partido político o una religión, sino la lógica, la ciencia, la inteligencia y la solidaridad entre los hombres. Telma alzó la voz diciendo: que el supremo arquitecto del universo guíe y bendiga nuestro proyecto. Y entre abrazos, risas y lágrimas se pasó a firmar por todos los presentes la Carta Magna. Habían transcurrido 3 meses desde el primer encuentro y parte de la información se había filtrado a los medios de comunicación. Este hecho alertó a la policía, que sobrevoló con helicópteros en varias ocasiones el rancho y el parque de Calilegua sin haber visto nada anormal. Alan y la plana mayor del proyecto fijamos el día D para el 23 de junio, noche de San Juan. Ese día todos los ilusos deberían acudir al rancho para comenzar la vida en comunidad. Todo estaba preparado, pero al final todo se disparó, ya que las 2000 personas que habían previsto en un principio se habían convertido en cerca de 4000. El día antes del éxodo, Alan informó que una centena de monjes y místicos orientales habían accedido a nuestros planes mediante la meditación y deseaban formar parte del proyecto. Ellos habían prometido dejar su ministerio sacerdotal y aceptar las normas de la comunidad. El grupo humano superaba los 5000 seres y se presentaba el problema de cómo trasladar a toda esa gente sin levantar sospechas.
Después de un estudio meticuloso, se decidió hacer el transporte con las naves de reconocimiento de los hermanos del espacio. El día 23, en plena noche, varias naves se acercaron a Salta y transportaron a todos al rancho. Otros tantos habían llegado por su propio pie. Seres de Europa, de Asia y de Norteamérica fueron igualmente rescatados en los lugares designados y a las horas acordadas. Finalmente, todos fueron llegando a las extensas praderas del rancho. Los últimos en llegar fueron Rebón y Richard, que junto con una decena de hermanos venían con varios vehículos pesados, utensilios mineros de prospección, generadores eléctricos y un sinfín de herramientas electrónicas, ya que Richard no se fiaba de los cachivaches tan sofisticados de los seres del espacio. Estaba amaneciendo cuando el último vehículo penetró en el rancho y detrás de ellos, a gran velocidad, varios vehículos policiales haciendo sonar sus sirenas pretendían interceptarles. Cuando estos estuvieron a punto de acceder al rancho, Rebón entregó el mando a Thelma y dijo: «Cierra tu casa para que no entre ningún intruso». Thelma presionó uno de los botones del mando y ante el asombro de todos los presentes, una inmensa cúpula de color azulado se fue levantando en pocos segundos, precedido de un fuerte olor a ozono que se extendió por el recinto. Poco a poco, las paredes se hicieron transparentes como si hubiesen desaparecido. Los 3 primeros coches policiales se estrellaron contra las paredes invisibles de la cúpula protectora. Querían avanzar, pero una cortina invisible se lo impedía. Sacaron sus armas y dispararon a discreción contra los que estaban al otro lado de la cúpula, pero las balas se aplastaban contra la misma. Finalmente, se dieron cuenta de que era imposible seguir disparando y pidieron ayuda al ejército americano. Pasaron 2 horas hasta que llegaron los primeros aviones y carros de combate. Sobrevolaron la inmensa cúpula y los instrumentos de los carros de combate y el de los aviones se volvieron locos ante la fuerte corriente magnética de la cúpula. ¡El hijo de puta es tan grande como la luna! ¡Mierda, tienen razón! ¡Seguid en formación! ¿De dónde diablos ha salido? ¡Santo Dios, no os acerquéis más! ¡Larguémonos, larguémonos! Dos de los aviones chocaron contra la cúpula, incendiándose sus misiles y proyectiles. Pasaron los días, y ante la dimensión del acontecimiento, las autoridades acordonaron parte del parque de Calilegua con el pretexto de que una fiebre altamente contaminante de ganado era mortal. Nadie podía acercarse al lugar. Una delegación de autoridades se acercó al rancho con el fin de parlamentar, pero no fueron recibidos, pues conocíamos sus dobles intenciones. La vergüenza y la impotencia se apoderaron de las autoridades y finalmente pusieron una gran cortina de silencio sobre este tema. Una nueva nación había surgido en el planeta Tierra. Era el país de la ilusión, puesto que en su interior vivían los ilusos con sus hermanos del espacio.
Thank you.